Gracias Pablo, gracias público presente. Nosotros somos presidente y vicepresidente, casualmente los que venimos a dar una charla, de un grupo de numismática antigua, el primer y único grupo de numismática antigua de la Argentina. Estamos, hace 2 años ya que estamos en este camino, gracias a Dios nos ha ido muy bien y tenemos una plantilla de socios numerosa. Y estamos más que agradecidos de que Pablo nos haya invitado a participar de esta jornada en homenaje al señor Hernando Mieti Ferrano. Bueno, pasemos un poco a la charla. Desde el origen del hombre, el hombre se ha diferenciado de los demás animales. ¿Por qué se ha diferenciado? Se ha diferenciado por la inteligencia. No, la inteligencia la tienen otros animales, los delfines, los propios monos. La diferencia que radica entre los hombres y el animal es en el arte, es en las musas que lo convierten en alguien creativo, en un ser creativo, una entidad que plasma sus ideas en una pared pintando su mano diciendo acá estoy yo, y que luego avanza en su idea y desarrolla una arquitectura primitiva que va modificando su entorno, va creando su entorno. Los primeros son los dólmenes, que son una estructura bastante básica, bastante rudimentaria, pero está moviendo piedras inmensas, piedras gigantes. Ya no es un animal el que lo está haciendo, no es un mono tirando una piedra, sino que es un humano haciendo una creación, orientándolo por la salida del sol, por motivos religiosos de un modo. Está teniendo una idea de lo que está haciendo para una construcción. Entonces, eso es parte de lo que nos hace humanos. El arte, la forma de creación. Por eso hoy tenemos un museo Guggenheim de una forma tan caprichosa y no una simple caja cuadrada. Alguien le está queriendo decir algo al mundo, alguien está poniendo su impronta en eso. Los griegos fueron grandes desarrolladores de este tipo de cosas. Las musas los inspiraban para hacer las cosas más creativas y transmitir los mensajes más poderosos desde simplezas, desde una roseta puesta de una hoja de acanto, que significa eternidad, porque la hoja de acanto es una planta perenne. Entonces la hoja de acanto en una columna daba una simbología de eternidad al tiempo. Pero bueno, lamentablemente los griegos no son muy expresivos en la moneda para poner todo este tipo de arte, todos los edificios. Expresan un montón de cosas, pero en cuanto a tipos arquitectónicos tienen muy poco. Por eso la charla está basada más que nada en la arquitectura romana, en la moneda romana, perdón. Bueno, buenas tardes. Para hablar un poco de arquitectura romana tendríamos que hacer un paralelo con cuáles fueron sus influencias para llegar al estadio de la arquitectura romana. Lo primero que habría que decir que tuvieron influencias de culturas primitivas, culturas guerreras, de los etruscos, ubicados en la región de la Toscana, que adoptaron, por ejemplo, el culto a sus ancestros, quienes desarrollaron un estilo arquitectónico que veremos más adelante, y sobre todo a los griegos que centraban al hombre como una medida espiritual, como una medida, como un modelo plástico universal. El espacio era reducido a una escala humana, proporcionado, armónico, como podemos ver, por ejemplo, en lo que era el Partenón. Bueno, la arquitectura griega básicamente era un modelo de contemplación exterior. Uno entendía la arquitectura griega recorriendo sus exteriores. Uno sabía qué sucedía en las caras posteriores de sus edificios por cómo estaban armados sus estructuras. Bien, otra cosa que han adoptado los romanos y los griegos eran los órdenes arquitectónicos. Como vemos a la izquierda, el orden dórico era un orden bastante rudo, sin basamento, con una columna circular con estrías bien filosas,
y con un capitel, bueno, el arquitrabe, el frontis. El orden corintio, como dijo Ulises, se caracterizaba por tener esas hojas de acanto. También presentaba un fuste de estrías, pero con las estrías matadas, o sea, sin cantos vivos. Y también tenía un basamento. El orden jónico, muy característico por las volutas, era un orden bastante simple, con un fuste liso y también con su basamento circular. No, déjame un cachito de vuelta. Pero también a su vez, como dijimos antes sobre los etruscos, también había un orden toscano, que era muy parecido al orden jónico, pero sin tanta decoración. Y muy posterior, lograron componer un orden que mixeaba todos los órdenes, básicamente. Que lo veremos más adelante también en algunas obras. Sí. Para entender un poquito cómo era la arquitectura romana, tendríamos que ver un poco también cómo eran los templos griegos y compararlos con el nuevo avance. Como pueden ver a la izquierda, un templo griego estaba rodeado de columnas, el peristilo, que eran las encargadas de transmitir las cargas hacia el terreno en un sistema trilítico de columnas y arquitrabes que sostenían sus techos de teja. En el interior, lo que armaba la nave era un muro de simples cerramientos. El gran avance de los romanos es llevar ese muro a un estado de soporte de carga. Ya las columnas no son las que transmiten las cargas a los terrenos, sino que los muros, producto de avances tecnológicos, como la incorporación del hormigón, son los que soportan las cargas y dejan a todos los estilos arquitectónicos como meras piezas decorativas. Sí, sí. Perdón, un temita más. Básicamente los órdenes griegos limitaban las experiencias de avance en la arquitectura. Eran casi obras de manual, obras que se repetían a lo largo de todas las polis sin la necesidad de innovación, claro. Ellos se sentían seguros de la armonía lograda simplemente aplicando los órdenes. Eran de manual casi. Era un control racional de las experiencias, básicamente. Sí. Ahora, ahí está el romano. Bueno, con los romanos, ese espacio, como vimos en la diapositiva anterior, tímidamente comienza a haber avances tecnológicos y explota con una planta circular en la conquista de un nuevo espacio, con un nuevo lenguaje espacial. Básicamente se concibe el espacio como un lugar de acción, una experiencia, una conquista. Se amplían los espacios. Es el primer lenguaje constructivo netamente espacial. El espacio transformado en una imagen artística. Siguiente. En el caso del Panteón, por ejemplo, lo podemos ver en la bóveda, que es una estructura muy fuerte, pero además está pensada para ser, en cierto modo, liviana. Le tiraban, además de usar una mezcla especial para hacer más liviana la bóveda en sí, le tiraban pequeñas vasijas de cerámica que hicieran huecos de globo, y eso ganaba espacio y no sumaba peso. O sea, era una invención. Al mismo que al ser como esos cuadrados que se van metiendo hacia adentro, le restaba peso a la bóveda sin quitarle espacio de abovedado también. Aparte de eso, el hormigón que se usaba iba variando en función de las necesidades de carga. Como bien decía Ulises, que se alivianaba con vasijas, también se alivianaba con otro tipo de mezcla. No es el mismo hormigón en la base de la cúpula que en el óculo. Bueno, esta evolución espacial va
al ir eliminando las columnas, a tomar los muros, las cargas, se empiezan a ampliar los espacios, se empiezan a calar estos muros, se empiezan a generar nuevas formas, se empiezan a superponer las cúpulas, generando nuevos espacios nunca antes vistos a lo largo sobre todo de Roma, pero a posterior en todo el imperio. Básicamente esta transformación espacial llevó siglos de experiencia. El lenguaje del imperio competía con las tradiciones constructivas de las provincias romanizadas. No nos olvidemos que las provincias romanizadas eran básicamente ex colonias griegas, lo cual estas nuevas invenciones tardaron sus años en concretarse, pero sí, esta nueva tendencia se hará eco en la nueva capital del imperio, en Constantinopla, quienes llevarán a la arquitectura a un nuevo estadio de diseño. Muy bien, pasamos a la parte de los templos. Los templos son la pieza fundamental, el eje principal de la arquitectura romana y una de las huellas que más nos legaron los romanos. Hay varios tipos de templos y estos templos han sido representados en su gran mayoría en la moneda romana. Lamentablemente el Panteón, que es una gran obra de arquitectura, no figura en ninguna de las monedas de las emisiones, porque generalmente las monedas eran o bien un motivo publicitario de quien la estaba construyendo el edificio, o un motivo publicitario de quien estaba haciendo votos por alguna guerra ganada, o simplemente una cuestión política de pararse frente a un edificio en particular para transmitir un mensaje de unidad, de seguridad, de varias cosas que ya veremos, piedad incluso, y principalmente de restauración. Restauración porque los edificios en Roma solían tener muchos incendios, saqueos, terremotos, varias causas que provocaban que o se deterioraran solamente por el tiempo, también pasaba, y entonces tenemos, por ejemplo, que la moneda misma nos está diciendo que un templo era de un modo, que después fue de otro, que después fue de otro, y que después fue de otro. No es variedad del grabador o distintos idiosincrasias en el tiempo, sino que es el templo mismo está cambiando. El restaurador decidió ayornar el edificio y ponerlo más a la moda del momento, aplicando la restauración. El caso del primer templo, el Tolos, se llama así, un templo circular, es el del culto a Vesta. Vesta es la deidad, o sea, las vestales, las que adoraban a Vesta, cuidaban el fuego sagrado en un templo circular, con lo cual nos da la idea que es un templo de los primigenios de la ciudad de Roma, incluso quizás de tiempos etruscos. Un templo circular nos da idea de que es antiguo, porque los templos más antiguos son circulares. Es lógico, hay una fogata en el medio, tiene lógica el templo sea circular. Y bueno, y este de Vesta de Vespasiano es uno creo que es el cuarto o quinto estilo de templo de Vesta que hubo desde el siglo V en adelante. Vespasiano es del 69 más o menos después de Cristo. Esta es una versión del templo tetrástilo de Iobi Óptimo Máximo. Quizás no se nota muy bien, pero sabemos que es de Iobi porque hay un rayo que es uno de los atributos del dios Zeus, con lo cual sabemos que es el templo de Zeus, que uno de sus atributos es el rayo. Está reducida la idea, pero cualquier romano que veía esto entendía que era de Zeus porque era su atributo. Y es un templo tetrástilo, un templo de 4. Este es un denario del 56 a.C., con lo cual podemos ya trazar una primera base del templo de Júpiter Óptimo Máximo. Pero aquí, que es de casi 100 años después, de la época de Vespasiano, es el mismo templo de Júpiter Óptimo Máximo, la máxima deidad de Roma, con la tríada sagrada, o sea, está ahí Júpiter, Minerva y Juno, la tríada sagrada, y que si bien se repite también en el frontis, la tríada está ahí. O sea, el mensaje es doble, por duplicado. Uno, para el que está fuera del templo, ve esto, ya sabe de qué es el culto al que se reina en ese templo, y entrando se ve esto. Acá el grabador lo que hace es mostrar doblemente lo que contiene el templo.
Después hay otros tipos, como este octástilo, 8 columnas. ¿Ya? Van cambiando, yo no lo aclaré, pero tetrástilo es 4 columnas, hexástilo 6 y octástilo. Como ven, en el anterior pasó de 4 a 6 columnas el templo de Júpiter óptimo máximo, y además fue mucho más cargado en cuanto a las estatuas y demás. No era así, obviamente, el templo en sí, sino que se corre, el grabador se toma la atribución artística de separar las columnas para que se vea la deidad que está dentro, para que uno sepa, exacto, mostrar el interior del templo. Pero se cuentan las columnas, uno se puede equivocar que ese es el templo de tal o cual deidad por la cantidad de columnas. Hay muy pocos casos donde sí se toma la atribución de directamente eliminar columnas porque no les entra en el espacio reducido que tienen que trabajar. Pero ven, en este caso la opción fue al revés, no mostrar la deidad, sino mostrar la cantidad de columnas, y uno ya con eso puede darse cuenta cuántas, de qué templo estamos hablando. Aparte, en la leyenda ahí, no se lee mucho, pero dice Koinos Kilikia, o sea, la unión de Cilicia, pues una moneda de Tasos en Cilicia. Es uno de los templos más importantes que hubo de Cástilo, o sea, es muy raro que un templo tenga tantas columnas porque es un templo imponente, son columnas de 17 metros de alto, gran espacio físico, y además son columnas de frente y columnas de largo, con lo cual si respetan la proporción también tiene un gran número de columnas a lo largo. Un datito más, miren cómo todas estas monedas que van del 46 a.C. hasta aproximadamente el 250 después de Cristo, ahí Maximiano, ¿no? Un Filipo de árabe, cómo todavía sigue estando la fachada de un templo griego, ¿no? O sea, todavía no se llega a ver las innovaciones arquitectónicas en las monedas. Claro, sí, los romanos en principio lo primero que hicieron, creo que alrededor del 150 a.C., mostrar una columna, la columna minucia, fue la primera moneda que apareció en un tipo arquitectural. Y enseguida entendieron que el mensaje de poner un edificio era muy poderoso, era mucho más fuerte que poner otra, o la deidad sola o algo así. Entonces prefieren poner el templo entero antes que poner solamente la deidad. Esto no se ve tanto en las provinciales suelen poner solamente la escultura a la cual hacen homenaje y cosas así. Ahí tenemos una representación de cómo se vería el templo original de Júpiter. Esto de reconstrucción, sépanlo, es netamente tomado de las monedas. Hay distintas monedas que lo toman de más cerca y monedas que lo toman de más lejos. Se logra ver el pedimento, la escalera a la cual se accede al templo, e incluso columnas decorativas que estaban afuera, que seguramente tendrían alguna estatuilla o algo así, adornando. Pero volvemos entonces a este templo de Júpiter óptimo máximo que vimos que tenía en la primera moneda un rayo ahí arriba, diciendo que era de Júpiter. En el convulso año de los 4 emperadores, los simpatizantes de Vitelio se quieren esconder en el templo y son prendidos fuegos, con lo cual el templo desaparece y quedan ruinas. Trajano, un par de años después, apenas lo pudo construir, creo que en 10 años, una cosa así, renueva el templo ya con este cambio de 8 columnas, un templo octástilo. Recuerden que venimos de tetrástilo. Venimos a un templo tetrástilo a un octástilo. Sí, pasamos por el de Vespasiano, que era hexástilo, y este que es octástilo. Y además le agregó estas galerías a los costados. Fíjense cómo está ya trabajándolo en una decoración más imponente. Pero como lo que quiere notar es el templo de Júpiter óptimo máximo, la máxima deidad del panteón romano, la perspectiva nos saca un poco de contexto, nos acerca un poco el templo para que quede en primer plano, y las galerías quedan medio como de costados en la perspectiva forzada más escondida. Tiempo más tarde, las locuras de los emperadores romanos, está un emperador que se llama El Agábalo, que no estaba destinado a ser emperador, pero termina siéndolo, y que había sido sacerdote de una piedra, un meteorito, que adoraban en Asia Menor como una deidad, y que cuando asume en Roma se le ocurre cambiar el templo de Zeus y dedicarlo a su piedra favorita. Incluso la hace traer para entronizarla, y obviamente cuando cae ese emperador, el templo vuela toda esa ideología de adorar la piedra, el Gabal.
Y se lo rededica, se lo mejora y se lo rededica. Ya ven la galería, que es un complejo más cerrado, que tiene incluso una especie de arco de triunfo adelante, con un pedimento más grande. Es una obra imponente. Nuevamente la perspectiva nos saca de ese complejo y parece simplemente un cordón que bordea, pero es una galería. Y la perspectiva nos saca el templo hacia afuera, nos adelanta y nos está diciendo: volvió Júpiter, nuestro panteón está restaurado. Y este es un contorneado, es una moneda que no es dentro del sistema monetario normal, sino que es una cosa que se sospecha que se daba como donativo, así que quizás en la inauguración del templo nuevo, Gordiano III, que fue Alejandro Severo, que fue el que restauró esto, le dio las monedas a toda la gente como una muestra de lo que había hecho, de la restauración del templo. Un tiempo en Asia Menor, de vuelta, un meteorito cayó, un árbol creció, en el árbol una panal de abejas se fijó y la gente podía sacar miel. Entonces pensaron que el meteorito era una diosa que ellos lo relacionan con Artemisa, la diosa de la abundancia. Se creó todo un culto alrededor y la diosa Artemisa de Éfeso se hizo tan importante que se terminó haciendo un templo gigante. El Artemision fue adorado por muchos pueblos que se acercaban a dejar sus ofrendas ahí, y los romanos, cuando llegaron y conquistaron, ellos la asociaron con Diana, su propia diosa de la casa, de la abundancia. Esa es una representación, como ven, tiene múltiples pechos, y a sus pies tiene ciervos, que es una atribución de Diana también. Es una copia de una original romana. Y en las monedas obviamente también está reflejado. La moneda provincial romana tenía la libertad de ser un poco más laxa en cuanto a los motivos utilizados, pero no dejaba de estar en línea con lo que hacía el Imperio Central. Acá estamos en presencia del templo, ya no se nota muy bien, pero está la Diana en el medio, y el templo abierto y se ve el pedimento, y dice a los costados en griego Dian Efes, o sea en el latín, perdón, Dian Efes, como para que sepan que es el templo de la Diana de Efeso. Otra moneda de Diana con el detalle, fíjense la similitud de la estatua con eso. Prácticamente están copiando la imagen de la estatua que estaba siendo adorada adentro. Y nuevamente esta otra moneda. Templo octástilo. Claro, un templo octástilo, y ahí dice así en griego, Efesion. Efesion. Es una de las 7 maravillas del mundo que está reflejada en las monedas romanas, provinciales romanas, perdón. Sí. Acá de nuevo, fíjense que acá estamos en una provincia en Éfesos y sin duda se sigue viendo la arquitectura griega como patrón. Lamentablemente hoy en día no existe nada, solamente restos de lo que fue semejante templo. Nicópolis ad Istrum es una ciudad que estaba, Nicópolis sobre el Istro, que es el actual Bulgaria, si no me equivoco, que también no queda más que ruinas, no la habita nadie, y es una ciudad, tomamos esta como una ciudad provincial que muestra muy palpable cómo es la transmisión del mensaje. Fíjense ustedes, en estas monedas, por ejemplo esta de Septimio Severo, se nota la entrada. Cualquiera que ve esta moneda dice, esta es obviamente la entrada que tiene la ciudad Nicópolis ad Istrum. Es una entrada, un motivo típico. Muchas ciudades ponían la entrada de su ciudad como orgullo, como sentido de pertenencia, además de decir Nicopoleiton en el margen. Para los que no saben leer, está bueno la imagen visual, eso es muy importante en una época donde la mayoría es analfabeta. Pero si notan, fíjense en la puerta abierta, no es una puerta cerrada, sino que se llega a ver un poquito un templo. ¿Lo ven el triángulo en el medio, frontis? Bueno, ese templo, si se notara un poco mejor, verían 4 columnas. Es un templo, es el templo que estaba adentro. ¿Qué templo tenemos ahí? Un templo tetrástilo con una imagen de Asclepios. Asclepios es el dios de la salud, por eso tienen una vara, un basto con una serpiente enroscada. Es el símbolo que, si está bien hecha, vemos en las ambulancias. Muchas veces vemos una ambulancia que tiene 2 enroscadas con un par de alitas. Bueno, ese no, ese es el símbolo de Mercurio, de los comerciantes y de los ladrones, así que no se tomen esa compañía de ambulancias porque tiene otros fines. Este es el símbolo correcto, un basto con una serpiente, pero
No solo eso, también tenemos otra emisión donde podemos ver justamente la estatua. O sea, estamos haciendo un zoom de la ciudad. Del zoom. Entramos por la puerta, llegamos al templo, entramos al templo y vemos la deidad que se estaba adorando. Todo eso en 3 monedas de una ciudad, Nicópolis sobre el Istro, que es la belleza que tiene la numismática para aportarnos, ¿no? Hoy en día eso no existe, obviamente. Bueno, parte también de mostrar un poquito qué sucede con las monedas es mostrar un poco los arcos de triunfo, que eran básicamente hitos que los emperadores, el Senado en realidad le mostraba al pueblo sobre batallas ganadas, sobre bueno, dónde era el límite de la ciudad. Claro, el arco de triunfo es una creación netamente romana, no existe, si bien hay ciertos intentos en arcos armados en Grecia, el arco de triunfo romano es una característica muy particular y un recurso muy utilizado por ellos. Era una dedicación del Senado al emperador victorioso y fue más explotada la idea por los romanos. Es una estructura separada, no está formando parte de nada, sino que está separado de murallas, separado de acueductos, separado de todo, con lo cual es un monumento en sí. O sea, la única función que tiene un arco de triunfo es de monumento y de en todo caso pasar en procesión por debajo, celebrando lo glorioso que es el emperador de ese momento por alguna victoria que haya tenido, por algún evento. Como ven los primeros, este es de Augusto, dice in Caesar, que Imperator, Caesar obviamente, sabemos a quién está dedicado, entonces sabemos quién es el que está manejando esa cuadriga que está arriba. Bastante sencillito, no está muy desarrollado, se nota que hay una idea primigenia que es tomada de un arco para hacer esto, pero nada más, es simple. Después empiezan a desarrollar un poquito más esto y ya le meten 2 arquitos más, son 3. Y un conjunto escultórico. Y un conjunto escultórico para darle mayor grandeza a este triunfo. En principio este había sido un arco dedicado por Augusto a sí mismo, o sea, el Senado se lo había otorgado felicitándolo por la batalla de Actio, donde había derrotado a Cleopatra y a Marco Antonio. En principio elijo a Cleopatra, pero como estaba Marco Antonio por medio, la gente sabía eso, y era un romano contra un romano, algo no cuajaba en la idea de los romanos. Entonces, al poco tiempo lo cambiaron y empezó a ser el arco de la victoria pártica, cuando los partos en 19 a.C. devolvieron las insignias que le habían robado, que le habían tomado a Craso cuando lo derrotaron en 53, si no me equivoco. Entonces se reatribuyó un arco del triunfo ya hecho a un arco del triunfo por otra victoria, por otra conquista, y siguió como medio publicitario de Augusto. Ven distintas versiones, ven acá ya está los arqueros partos en el costado, ya no hay más la victoria, sabemos que es el arco que ha cambiado de mensaje. Muy bien, este es otro arco muy famoso, del Foro Romano, es un arco construido en 203 después de Cristo, también una victoria que tuvo Severo Alejandro y sus 2 hijos. Lo más simbólico, bueno, aparte del estado soberbio que se encuentra, es que fue una victoria que él tuvo con sus hijos Caracalla y Geta. Cuando muere Severo, Septimio Severo, asumen Caracalla y Geta, que se llevan muy mal. Caracalla termina asesinando a su hermano Geta y el Senado, de motu propio vendría a ser, pero es mentira, obviamente fue orden de Caracalla, lo condena. Es una damnatio memoriae, es una condena a la memoria de la persona. Esto se usaba mucho, pero este es uno de los casos más aberrantes, si se quiere, porque está condenando la memoria del propio hermano. Y este arco no fue excepción, se borró toda imagen donde aparece en las escenas, en los frisos, en los nombres, arriba está tachado el nombre de esto. Venía, si bien ahora vemos solamente las letras grabadas, esto tenía letritas de bronce y estas fueron arrancadas, y donde estaba grabada la letra fue tachado el nombre de Geta, cosa que no se recordara a este emperador. Y tenemos la moneda de Septimio Severo de la dedicación del arco por el triunfo logrado.
Esto es el tipo de moneda que llamamos fechada porque dice COS 3 PP, o sea, cónsul por tercera vez, pater patriae, que son títulos que el Senado le va otorgando en años que sabemos puntualmente, con lo cual sabemos la emisión de este. Y de ese modo a la inversa podemos fechar el arco en 203 y la victoria consiguiente. Bueno, en el año 107, Trajano, en su máxima expansión territorial de los romanos, manda a construir un nuevo foro ubicado al este del foro que todos conocemos, el foro romano. Un foro, tendría que ser el último foro y el más extenso jamás construido. Para este entonces había foros, estaba el foro de Vespasiano, de Nerva, de Augusto, pero bueno, también financiado por el avance hacia Dacia, obtiene fondos maravillosos y se pone a hacer una obra monumental, a tal punto que contra la pared que ustedes ven de fondo borra 38 metros de montaña, llevándolos a cero, y construye todo un atrio central con columnas, con una entrada también con un arco, una basílica, 2 bibliotecas, la columna de Trajano, que ahora vamos a explicar también, y lo más novedoso en este foro cívico, un mercado que para esta época era algo terriblemente enorme, ya que contaba con 6 plantas, más de 150 tiendas que comerciaban, aceite, sí, pescado, todas las esencias y productos de los mercados. Claro, es lo que se llama un shopping, lo que nosotros conocemos un shopping, porque tenía la parte de abajo de tabernae, estas tiendas donde se vendían las cosas, y las otras 3 con oficina, una biblioteca, todo. O sea, armó un verdadero mercado cubierto, impresionante, algo totalmente novedoso para la época. Recordemos que en 117, a la muerte de Trajano, Roma es cuando alcanza su mayor expansión en toda la historia. No hay en otro momento que Roma se haya ampliado de ese modo. Y el foro de Trajano es una de las muestras de cómo se nota eso en las arcas del emperador. Ven que dice abajo Forum Traian, justamente está mostrando que esa es la entrada al foro de Trajano. Arriba hay un par de esculturas, una cuadriga montada por el emperador. Y ahí la emisión está tanto en bronce como en plata como en oro. Estas son formas de publicitar la gran obra que había montado. Muy bien, como le contaba recién Alejandro, la columna de Trajano es la muestra cabal de la altura que tenía originalmente la montaña que debieron mover. Si bien hay evidencia de que se empezó antes, con la época de Domiciano, Trajano fue el que finalmente llevó la idea a cabo y logró hacer esto. Tiene una contextura bastante particular porque no fue armado como un foro común, sino que se armó como un campamento militar. Esto tiene un tamaño de 200 metros por 120, o sea, es un tamaño imponente. Pero las bibliotecas están donde estarían en un campamento romano, que eran estándar, donde estarían en un campamento romano los archivos del campamento. El templo, la Basílica Ulpia Traiana, que era una basílica dedicada a la familia de Trajano, estaba donde estaría en un campamento el templo de todos los dioses para hacer sus votos de los legionarios allí atrincherados. Y la columna de Trajano está ubicada donde estaría la tienda de las vexilas. Las vexilas son los estandartes de cada una de las legiones. Cuando no estaban en batalla o en marcha, las guardaban todas ahí y se les rendía culto también. Entonces es muy simbólico que Trajano haya puesto esa columna. Esa columna tiene como motivo un friso circular de 200 metros que marca muestra las victorias de Trajano en las campañas dácicas, que fueron las que básicamente le dieron más dinero a las arcas de Roma. Esto es un detalle de la propia columna que está mostrando a Trajano recibiendo cabezas de rehenes dacios tomados.
Asimismo le presentaron la cabeza de Cébalo, el rey Dacio que él derrotó. Y obviamente la campaña propagandística no podía quedarse fuera de la moneda, donde se ve cómo era la moneda en los cuatro metales. También es el mismo diseño en todas. Se nota el friso circular, incluso el grabador tuvo gran detalle en poner un cierto esquema, y se ven dos águilas abajo y todo. Como nota de color, en 1989 un desarrollador web diseñó la letra Trajano, que es justamente tomada de la epigrafía que está en el pedestal de la columna, donde dice todo que la montaña tenía 38 metros. Dice, hasta acá, así de alta era la montaña que se bajó para hacer toda esta obra. Bueno, aparte de templos y arcos y foros, los romanos fueron grandes constructores y lo han expresado muy bien en todo lo que es su infraestructura, sobre todo en la parte de aguas, con acueductos, con puertos, con defensa, con sus caminos, para hacer sus provisiones, para mover los ejércitos rápidamente, con faros, bueno, y con esparcimiento, como veremos más adelante. Bueno, vamos a correr un poquito para no aburrirnos tanto. Por ejemplo, estamos viendo, Claudio hizo un puerto, porque el puerto de Ostia, la principal vía de acceso a Roma, está ubicado a unos cuantos kilómetros. Para que se den una idea, el aeropuerto Fiumicino es el que se ve en la foto debajo de las primeras dos monedas. Esa es la distancia de Roma a Ostia. Bueno, Claudio, ante las demandas del puerto que se estaba llenando de arena, armó un puerto de este costado. Ahí ese. Y pese a todo, la gente que le decía que se iba a llenar de arena, se llenó de arena. Él lo hizo y se llenó de arena. Entonces Nerón lo reconstruyó, lo limpió, lo saneó, armó un poco las cosas. Y bueno, la moneda obviamente era un nuevo mensaje diciendo: ven que hice un nuevo puerto, yo lo restauré, yo lo armé. Hay diseños con 7 barcos distintos y diseños con 12 barcos. Ahí ven la alegoría abajo del mar, propiamente dicho, y una perspectiva medio forzada de los edificios acostados, si se quiere, contra el borde de la moneda. Los barcos están acostados hacia atrás y los edificios hacia los costados. Pero tampoco funcionó. El nuevo saneamiento duró poco. Trajano tuvo que hacer una nueva estructura, pero directamente él conectó el puerto anterior, que tenía poco calado y poca infraestructura adecuada, con un nuevo puerto hexagonal que ocupaba unos 2000 metros de muelle, 32 hectáreas, era una bestialidad. Hoy en día se la conoce como el lago Traiani, que es el que se ve ahí en el fondo, y obviamente lanzó una moneda. Lamentablemente el tipo para semejante obra no es del todo bueno, si se quiere, o no lo beneficia del todo la forma que le dieron a la moneda. Otros casos de motivos marinos es el puerto de Alejandría con el faro, el famoso faro, otra de las 7 maravillas del mundo antiguo, donde se ve una alegoría del viento y se ve el faro. Y otros, este es ya un poco más posterior, con una gran variedad de barcos y de otros faros que había. O sea, le gustaba mucho representar faros de ciudades importantes o donde el faro fuera importante para la ciudad. Muy bien, también pasamos a los puentes. El Pons Aurelius es por un prefecto urbanae, que es quien se dedicaba a hacer las vías, los puentes y esto del 62 a.C. Arriba otra representación de la columna de Trajano, pero que muestra un puente fabricado con barcos, que era otra de las opciones que usaban los romanos. Y las monedas también reflejan este tipo de obras de infraestructura, ingeniería romana. Septimio Severo, por ejemplo, en Britania hizo sobre el fiordo de Forth, hizo un puente y mandó a emitir una moneda para que vean cómo era el puente y la obra que se había mandado. Lo mismo hizo Galieno en 260 con este puente en Antioquía, que lo manda a construir. Si bien la moneda parece imitativa, parece bárbara, lo que fuera, es una moneda oficial y es un lindo tipo donde muestra uno de los puentes, la obra que hizo Galieno. El famoso puente Emilio, una moneda emitida por Constantino. El puente Emilio es donde en 312 se enfrentó Constantino contra Magencio,
derrotándolo y adoptando el cristianismo en principio como su propia religión, aunque tardó unos cuantos años después en cuajar la idea en el imperio en general. Y bueno, y esta es una mucho más, perdón, no es mucho más anterior, sino que es un poquito antes de la de Constantino, también ya más elaborada, con 3 barcos pasando, así, es de Adrianópolis, por eso dice Adriano arriba, y está entrando el emperador montado a caballo con sus legiones atrás. Es importante destacar el uso de arcos, bóvedas y cañón corrido como sistemas constructivos bien desarrollados. Bueno, los caminos también son otra vía de comunicación, no solamente física, sino de ideas. Los caminos fueron muy importantes, como ustedes saben, todos los caminos conducen a Roma, es una idea que expresa lo que hacían los romanos de construir una vía de acceso a todos lados, que es básicamente un pavimento de la antigüedad con un desarrollo tecnológico increíble, aunque si bien la gran mayoría de los caminos no era de semejante elaboración, sí podemos decir que era una sólida construcción. Los principales caminos sí, y eran tan sólidos que hoy día siguen estando en pie y se armaban sobre una base de arena y diversas capas de distinto granulado de piedras, llegando a un pavimento bien plano con cordones que hacían que las cuadrigas no volcaran y sobre todo también marcaban drenajes. Tenían una curvatura también para permitir el drenaje rápido de las aguas. Y los caminos también permitían las provisiones rápidas, tanto de ejércitos, de provisiones, de materiales. Lamentablemente nadie va a poner un camino porque no se entiende que sería un camino lo que está restaurándose, así que lo que hacen es poner una representación, como vimos la representación del río, también la tiene de los caminos, y Trajano nuevamente quien mayormente hizo uso de esto. Ven que dice vía traiana en 3 metales y muestra una rueda como alegoría del camino, ¿no? Del andar. Los campamentos también son importantes, como dije ya tienen una forma muy marcada de división. Lo principal eran las vías, el Cardo y el Decumano. Justamente ciudades como Florencia o como Barcelona nacen de esta idea, y incluso hoy si van a Florencia tienen la Piazza de la República, era el foro, el mercado del campamento romano en aquel entonces. Eso da pie a que hablemos también de las puertas amuralladas, que es otro de los tipos más comunes, lo que yo les mostré también al comienzo, sobre cómo se usaba mostrar la puerta de la ciudad para darle identidad a los que no podían leer. En el segundo caso vemos un argentio ya de la época de la tetrarquía, estamos hablando de alrededor del 300, 310, una cosa así, donde se muestran las 4 tetrarcas haciendo un sacrificio, una libación, una especie de juramento sobre lo que se puede interpretar como la castra, el cuartel general de las legiones, o la muralla que rodeaba Roma, o no sé si se quiere una ciudad o el imperio mismo. El imperio mismo, podríamos ya estar hablando. Todo dentro de las fronteras, los 4 tetrarcas cubriéndolo y salvándolo. Son épocas convulsas, entonces hay muchas puertas amuralladas, no tienen más las puertas normales, sino que ya pasan a una fortificación más tardoantigua, si se quiere. Son los inicios primigenios de una estructura más militarizada. Este es uno de los tipos más comunes del siglo III, por ejemplo, del siglo IV, perdón. La puerta de campamento se le dice en la jerga de numismática antigua. Muy bien. Acá vemos la parte de los acueductos. Yo empiezo un poquito. Los acueductos trajeron agua a Roma y a varios otros lugares, pero en principal los acueductos romanos son fuente de inspiración para un montón de tipos de monedas. Vemos, en principio no nacieron ni como... No fueron solamente poner un acueducto, sino que tiene una lógica, tiene una especie de tributo a la moneda, y vemos, por ejemplo, figuras ecuestres arriba representando a algún rey que trajo agua a la ciudad.
o en este, por ejemplo, Aqua Marcia, también un rey que hizo un acueducto. Y después ya empezaron a utilizar la primera idea del arco, que ¿cómo nos damos cuenta que no es un arco de triunfo y es un acueducto devenido en arco? Porque es una continuidad. Fíjense que los bordes donde dice de Germanis no están cerrados con el perfil del arco, sino que sigue del arco, no es una marquesina o una licencia artística que se tomó del grabador, sino que esto es la continuidad del arco, del acueducto, claro, y está mostrando cómo es esa estructura que está viendo la persona. O sea, la imagen se corta, pero es un acueducto. De ahí nace después la idea de desarrollar el arco de triunfo propiamente dicho. Esta es de la victoria contra los germanos, por así decirlo, de Germanis. También hay otro, sí, hay otro de Britannius, la derrota de los británicos, como que Claudio había derrotado a los germanos, había derrotado a los británicos, por eso eso que se ve a los costados en las puntas son triunfos que se hacían, o sea, elementos decorativos que se hacían festejando la victoria. Un dato más, así vamos cerrando, es que lo que vemos ahí en la foto de fondo es la parte exterior, la parte que cubre valles de un acueducto, pero también los acueductos atravesaban montañas, tenían túneles, eran impermeables sobre todo, y tenían una precisión absoluta en cuanto a las pendientes, porque a mayor pendiente, mayor velocidad del agua y mayor daños en las estructuras. Por ende, las pendientes rondaban los 10 centímetros o 50 centímetros por kilómetro. Sí, tomen en cuenta que el más largo era de 90 kilómetros la distancia de Zárate a Buenos Aires, o casi la distancia de acá a Villa Langostura. Ese es un cálculo bastante preciso que tenían los romanos para poder traer agua a la ciudad. Y había unos cuantos acueductos. Muy bien, vamos a ser bastante breves en esto. El gran circo, la gran magia que tenían de divertimento los romanos de la urbe eran los circos que los distintos emperadores habían desarrollado. Esto eran carreras en vigas, cuadrigas, eran mucho más sangrientos que los combates gladiatorios porque eran más peligrosos. En las esquinas había metas, que eran unos conos que se descontaban las vueltas, conos delfines, que una especie de abaco que iba contando las vueltas, las 7 vueltas la que daba, y la gente se agolpaba a verlo, y si se dan cuenta por la capacidad que tenía cada uno, van a notar que hay una gran diferencia. Mientras que en el Coliseo tenemos una capacidad de 80.000 personas, en estos podemos tener una capacidad de, por ejemplo, el Domiciano, que es chiquitito, unas 30.000 personas. Y después en el circo máximo que vamos a ver más adelante, una capacidad de entre 250.000 y 300.000 personas. O sea, imagínense la cantidad de gente que iba a ver estos espectáculos. Hoy en la Piazza Navona, el circo de Domiciano, y hasta 1866, durante 200 años, los domingos se la llenaba de agua usando agua de los acueductos, justamente que todavía funcionaban, hasta que el Papa lo suspendió. Se ve que era muy demasiada juerga. Los cimientos de la estructura de las galerías, de las gradas, son lo que hoy forman la Plaza Navona, todo alrededor, y lo que queda, hay una entrada hoy que se puede visitar del circo de Domiciano, y lo que queda es el obelisco, uno de los obeliscos que se encuentra acá, que forma parte del complejo escultórico de la Fuente de los Cuatro Ríos, que representan los 4 ríos más importantes del mundo: el Nilo, el Ganges, el Río de la Plata y uno más que no me acuerdo. Muy bien, el otro que nombramos era el Circo Máximo, que estaba dedicado al sol, o sea que tenía una especie de templito dedicado al dios sol y un arco de triunfo. El obelisco, que era el principal, de Ramsés II, traído por Augusto el 10 a.C., se quedó ahí también hasta que el Papa Sixto V decidió moverlo, y hoy es el que adorna la Plaza de San Pedro del Vaticano. Y bueno, también restauraciones, cosas que se rompieron y se volvieron a mejorar, a ampliar y todo, hechas por Septimio Severo, Caracalla, Nerón. Incluso hasta esto se podían también llenar de agua y hacer competencias. Se decoraba la espina, que es el segmento del central, se decoraba con motivos náuticos y se podían hacer carreras de barcos. Era un lindo espectáculo, y obviamente las monedas eran un sentimiento de felicidad para la gente. Entonces por eso se transmitía el mensaje. La capacidad. Ya no lo dije.
Ahí tenemos un detalle de cada una mostrando cómo se veía el discípulo en aquel entonces. La perspectiva también es algo forzada para mostrar. ¿Cómo hacer para mostrar una obra de 600 metros de largo, ¿no? Claro. En 3 centímetros de diámetro? Muy bien, ese sobre ahí se ve el templo de Sol en un costado, el arco de Tito, que recientemente se descubrieron, o sea, creo que en 2016 se encontraron los restos del arco de Tito. De 36 arcos que llegaron a ver, solamente quedan 5, creo que 4 solamente son los que se pueden ver, el de Galieno, el de Severo, el de Constantino, son contados las cosas. ¿No? Y llegamos a la parte que nos interesa para el cierre. El anfiteatro Flavio se lo conoce como Coliseo, pero es legalmente el anfiteatro Flavio porque es la dinastía de los Flavios la que lo armó. Esto nuevamente producto de una victoria de Vespasiano y Tito, padre e hijo, contra los judíos en la revuelta de los judíos. Se llama anfiteatro porque en realidad son dos mitades unidas. Entonces, anfi significa doble, teatro es una forma casi ovoidal que tenía, semi-ovoidal, del teatro tradicional romano, a diferencia del teatro griego que era más redondo. Bueno, básicamente el Coliseo, como todos lo conocemos, se arranca a construirse bajo Vespasiano en el año 70 después de Cristo y termina su construcción bajo Tito. La construcción bajo Tito lleva hasta el tercer nivel, hasta acá. Sus dimensiones aproximadas son de 188 metros de largo por 156 metros de ancho y una altura desde la planta baja hasta el cuarto nivel, adosado por Domiciano, que termina completando lo que hoy conocemos, la estructura que hoy vemos en Roma, de 50 metros. Esto, para que se den una idea, es la altura de un edificio de 16 pisos. ¿Querés decir algo de normal? También, nuevamente, lo que decíamos que se puede inundar, como así se inundaba el Circo Máximo y el Circo Domiciano, también se hacían fiestas donde hacían magias, festivales donde se peleaban de barco a barco en este anfiteatro. Sí, estas fiestas acuáticas se sabe que son anteriores a la reforma de Domiciano, ya que Domiciano, como ven en la foto, amplió el teatro no solo en la última planta, sino en todos los subsuelos, generando las famosas trampas para que salgan las bestias y bueno, todas las maldades que se mostraban en este tipo de shows. Una cosita que me gustaría agregar respecto a la arquitectura del anfiteatro es que en esta obra podemos ver 4 órdenes arquitectónicos, uno por cada nivel. El primero, si mal no recuerdo, era el toscano, el segundo el jónico, el de las volutas, el tercero el corintio, el de las hojas de acanto, y el cuarto es el compuesto. Muy bien, como no podía ser de otro modo, teníamos monedas con el Coliseo, donde se muestra también una perspectiva forzada para que veamos el frente, hermoso frente donde se ven las cuadrigas y no sé si se alcanzan a ver en los arcos, había esculturas, esto lo sabemos justamente por las monedas. O sea, vemos la foto de cómo se veía en aquel entonces. La Metasudans en un costado, pero una fuente de 17 metros que Mussolini mandó a demoler para hacer la vía, para ampliar la calle. Pero la Metasudans como se veía en su momento. Y la perspectiva forzada para que veamos también adentro, para ver a la gente, para ver dónde supuestamente dicen se ubicaba el emperador para ver los festivales. Distintas restauraciones que se fueron haciendo también porque él sufrió un montón de terremotos hasta que fue saqueado en el siglo V y en 847 completamente abandonado. En misiones en oro, en misiones en plata, con un pedacito de los baños de Tito en los costados también, que es una estructura que hoy no llegó a nuestros días, con lo cual vemos por lo menos ese pedacito, y distintas alegorías mostrando imágenes que deben haber estado de pie en ese momento. Muy bien, y para cerrar entonces vamos a referirnos a una frase del monje Bede, un monje que nunca llegó a entrar a Roma, pero que los peregrinos le contaban.
Él escribió: Roma existirá mientras el Coliseo exista. Cuando el Coliseo caiga, caerá Roma. Cuando Roma caiga, caerá el mundo. Y con esto nos cerramos la charla. Les agradezco mucho por su atención.